Agenda Económica AM es presentado por Te Pillé. No grave robos, evítelos. De la mañana con 36 minutos, Sebastián Aguirre, Agenda Económica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Fernando, Sebastián. Carola. Qué rico que es viernes de nuevo. Sí, qué alegría. Semana corta. Una Está gran bueno cosa. esto. Comenzamos Agenda Económica a esta hora de la mañana con algunos datos para partir el día, datos de los mercados. El dólar está abriendo con una leve alza, está en 990 pesos a esta hora de la mañana. La UF para hoy día tiene un valor de 38.406 pesos. Y el cobre a esta hora está cayendo afuera. Ojo con lo que pueda significar eso para el precio del dólar. Sabemos que tiene directa incidencia. El precio del cobre está cayendo hasta los $4 con 12 centavos la libra. Con esos antecedentes comenzamos entonces nuestra revisión de noticias que parte nuevamente con el caso Dominga, que ha sido tema obligado en las últimas semanas desde el punto de vista económico-político, digamos, ¿no? Por los efectos que ha tenido también los pasos que ha dado este proyecto que está en horas cruciales. Recordemos que antes del 31 de diciembre debería votar el Comité de Ministros la resolución respecto a este proyecto. Los antecedentes técnicos que son los que le permitirían a este proyecto eventualmente desarrollarse en la cuarta región, el proyecto minero y portuario Dominga. Ese es el plazo que estableció el Tribunal Ambiental, que el comité se reúna nuevamente y vote ya sin las inhabilidades que había detectado anteriormente este proyecto minero portuario. Sin embargo, está en serios problemas esa posibilidad de que se vote en esa fecha. Los abogados expertos dicen que es perentorio, que es un mandato que está dando el Tribunal Ambiental y que el gobierno no tiene mucho margen para evitar esa votación. Sin embargo, los problemas vienen por el lado de la composición de ese comité de ministros. ¿Quiénes son los que pueden integrar esa instancia? Es la pregunta que hasta ahora no se ha resuelto. El gobierno, de hecho, en este contexto y tratando de evitar cualquier error en la nominación de los integrantes de ese comité de ministros, ha recurrido a la Contraloría para que sea esa instancia la que resuelva quién debe conformar el comité. ¿Y por qué eso está en duda? Bueno, porque recordemos que el gobierno dijo que ninguno de los ministros que ya votó en 2023 va a estar sentado en esta instancia nuevamente. Por lo tanto, hay que renovarlo de manera completa. Recordemos que aquí está el Ministerio de Medio Ambiente, el de Minería, el de Economía, el de Agricultura y el de Salud. Pero el Tribunal Ambiental planteó en su decisión de anular la resolución del Comité de Ministros de 2023, les dice, bueno, acá hubo imparcialidad. No se inhabilitaron ministros que se habían pronunciado respecto a este proyecto anteriormente. Por lo tanto, ahora lo que se busca es garantizar que esta composición del comité quede en manos de personas que tampoco se hayan pronunciado anteriormente sobre el proyecto. Y ahí está una de las dificultades que enfrenta el gobierno ahora para avanzar con esto y cumplir con los plazos que le ha dado el Tribunal Ambiental. ¿Por qué hay un problema? Bueno, el Mercurio hoy día trae detalles respecto a quiénes son los posibles subrogantes del Comité de Ministros. Y 3 de esos 6 posibles nombres, subsecretarios por ejemplo, se han pronunciado en el pasado en contra de esta iniciativa, en contra del proyecto Dominga. Por lo tanto, incurrirían en la misma inhabilidad que hizo ver el Tribunal Ambiental respecto a lo que había zanjado el comité. En la práctica, hoy día no sabemos bien si es que serán los subsecretarios de estas respectivas carteras u otro jefe de división los que van a pronunciarse sobre la iniciativa. Y eso es súper relevante porque de lo contrario podríamos entrar nuevamente en un ciclo en el que se terminen rechazando otras resoluciones del Comité de Ministros con nuevos integrantes, digamos. Y eso termine por seguir retrasando esta iniciativa que ya lleva 11 años en su tramitación y que ha pasado por las manos de 4 gobiernos. Por increíble que suene, 4 gobiernos se han involucrado de alguna u otra forma en esta iniciativa. Ayer en CNN Prime, aquí en CNN Chile, pudimos conversar con la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, respecto a esta discusión y al proyecto minero Dominga, y entregaba su mirada respecto a los pasos que tienen que seguir y a cuáles son las dudas que tiene el gobierno por las cuales ha recurrido a Contraloría. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra de Medio Ambiente. No está claro quién debiera integrar ese comité de ministros por un lado y quién lo preside.
Yo me atrevería a decir que esta situación es bastante inédita. El subsecretario debiera subrogar a los ministros, pero la pregunta de la presidencia no queda clara. Entonces son esos dos temas que nos gustaría que clarifique la Contraloría. Un escenario súper complejo porque los tiempos están corriendo. El 31 de diciembre esto tiene que quedar resuelto por el Comité de Ministros. ¿Quiénes integren eso es lo que no se sabe? ¿Cuándo va a responder la Contraloría? Tampoco estamos tan claros de que eso alcance a estar listo hoy día, por ejemplo. Pero uno entiende que de ahí a que la Contraloría decida quiénes integran ese comité, rápidamente se tiene que conformar y convocar ese comité con los integrantes que sean para zanjar el asunto. Ahora, desde el gobierno insisten en que de todas maneras este asunto desde el punto de vista técnico está zanjado, que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental ya se pronunció negativamente respecto al proyecto, por lo tanto esa instancia de todas maneras debería ratificar aquello que ya planteó el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero claramente esta situación en la que estamos hoy día deja a todas luces a la vista los problemas que tiene nuestra institucionalidad ambiental también, y una confusión bien grande, que es lo que está como telón de fondo. Un poco absurdo, ¿cierto? ¿No? Medio kafkiano incluso esto de respecto a cómo tiene que continuar adelante este proyecto. Es más, nada garantiza que la conformación del Comité de Ministros le despeje el camino tampoco al proyecto. No a que se desarrolle el proyecto, sino más bien a las certezas de la tramitación. Ayer también conversábamos con el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, que estuvo en otra de las discusiones sobre esta iniciativa en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno. Y también planteaba su preocupación sobre el loop en el que puede entrar el proyecto minero Dominga y eternizarse de alguna manera en esta tramitación. Escuchemos qué fue lo que dijo. Los escenarios en cuanto a Comité de Ministros. Sesiona el Comité de Ministros, nuevamente rechaza porque no debería poder cambiar, porque los informes técnicos de rechazo no han cambiado. Eso es un escenario. Otro escenario es postergar la decisión con la búsqueda de antecedentes nuevos. Y el escenario de tribunales sería el proyecto o es rechazado en forma definitiva en el contexto de la Corte Suprema, o bien volvemos al paso actual, que tengan que sesionar los comités de ministros ratificando lo que así dice el Tribunal Ambiental. Obligar a que sesione y apruebe o rechace un proyecto en ese contexto puede significar que eso mismo también sea impugnado y entremos en un loop eterno de fallar e impugnaciones. Bueno, ahí estaba entonces el problema, ¿no? Que puede entrar en una suerte de loop, y de hecho ayer la ministra Maysa Rojas lo reconocía también, que efectivamente este proyecto puede quedar en manos del próximo gobierno. Claro, porque existen varios recursos pendientes. Esos recursos en la Corte Suprema pueden tardar meses y eventualmente la decisión sobre el famoso proyecto minero Dominga y esos 2.500 millones de dólares en inversión queden en suspenso por otro tiempo más hasta que el siguiente gobierno sea el que resuelva. Es un asunto bien insólito para un proyecto de esta envergadura. De todas maneras, respecto al fondo del asunto, Maysa Rojas también ayer abordaba un tema bien relevante que tiene que ver con esta disyuntiva, el dilema que pareciera estar detrás de esta iniciativa. Si es que cuidamos el medio ambiente y protegemos una zona que desde el punto de vista ecológico es muy, muy frágil como ecosistema, o bien si es que se genera la inversión que necesita también esa zona de nuestro país, 2.500 millones de dólares decíamos, un pic de creación de puestos de trabajo de 10.000 personas, 1.500 puestos de trabajo permanente y una comunidad, la de La Higuera, que también está presionando para que se desarrolle el proyecto minero portuario por los efectos económicos que puede tener en esa zona. Ese dilema, si es que existe, es el que está enfrentándose también como tema de fondo en esta discusión respecto al proyecto minero Dominga. Y respecto a ese asunto, la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, también planteaba su visión respecto al valor económico que existe en la región y en esa zona en particular, precisamente en el resguardo del medio ambiente y de ese ecosistema. Aseguraba que resguardarlo también genera valor económico, decía la ministra de Medio Ambiente. Esto fue lo que dijo respecto al punto. Este valor, entonces, que yo digo que es un valor por un ecosistema muy único,
muy especial, también tiene un alto valor para la pesca artesanal, un alto valor económico. El avistamiento de ballenas también tiene un valor económico a través del turismo. Tiene un valor económico como un laboratorio para la ciencia. Entonces, yo creo que esa valoración de un ecosistema valioso, único, frágil, es una valoración que tienen los chilenos y chilenas, es una valoración de sustento económico de muchas familias que allí habitan. Recordemos que el año pasado nosotros declaramos un área protegida de múltiples usos. Bueno, por lo tanto, en esa visión que plantea la ministra Maysa Rojas, existe efectivamente valor y valor económico también y generación de puestos de trabajo cuando se preserva esa zona. Y esa definición parece bien relevante también a la luz de la discusión que se ha planteado respecto al proyecto minero Dominga, como una u otra cosa, si es que se genera empleo o se cuida el medio ambiente, como dos cosas que pueden ser contrapuestas y no necesariamente lo son, dice la ministra de Medio Ambiente. Esa definición también es bien interesante a la luz de lo que pueda ocurrir en otros proyectos de alta envergadura a lo largo del país. Bueno, 8:47, a propósito de esa discusión de lo que significa también el desafío de volver a recuperar capacidad de crecimiento más robusta en nuestro país, vamos a abordar una propuesta que ha surgido del Centro de Estudios Pivotes, que está proponiendo una ley corta que busca favorecer precisamente y generar el desarrollo de proyectos de inversión de gran escala. ¿En qué consiste la propuesta? Es lo que vamos a conversar con el director de incidencia de Pivotes, José Antonio Valenzuela. Está aquí en Agenda Económica. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido. Hola, Sebastián. Muchas gracias. Panelista de Voces del Poder, Además, José Antonio. Bienvenido. Parte de la casa. Gracias por estar es. con nosotros. José Antonio, bueno, bien interesante este tema y yo creo que está bien vinculado también a lo que estábamos viendo ahora respecto al caso Dominga, ¿no? Que lleva 11 años de tramitación y sigue en vilo y probablemente tenga un largo camino por delante si es que se llega eventualmente a concretar. Y esto nos lleva a la discusión sobre cómo nuestro país está generando o no las condiciones para el desarrollo de proyectos de gran envergadura. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen sobre el que parte esta propuesta que han hecho desde Pivote? Absolutamente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que nosotros creemos desde Pivotes es que de la envergadura o de la crudeza del diagnóstico se sigue muchas veces la ambición de las propuestas. Y pareciera ser que con el tono que estamos conversando, los proyectos de ley que se están discutiendo, es un diagnóstico que yo creo que no dimensiona la gravedad de la situación. Nosotros vemos que estamos en una situación de emergencia económica y con un desempleo que todavía no logra reducirse y con un PIB tendencial que muestra que los próximos años no van a ser mucho mejores que los actuales. Y ante esa situación creemos que las propuestas que hasta ahora se están discutiendo son tímidas, apuntan a una reducción, a ciertos ajustes marginales en tema de reducción de plazos, pero yo creo que no se hacen cargo de un tema que es medular y que es fundamental, y es cómo se generan certezas para promover la inversión. ¿Cómo hacemos que aquellos que no están llegando a invertir a Chile lo hagan y no solo cómo aceleramos algunos proyectos que ya están en un proceso de evaluación ambiental? O sea, no basta con asumir el tema de la, comillas, permisología, por ejemplo. Exactamente, y la permisología tiene estas dos dimensiones, o sea, es cómo se aceleran los plazos que hoy día están existiendo y que son, por supuesto, muy largos y que acortarlos va a permitir una mejora sustancial en lo que se está viviendo del desafío de reactivar la inversión. Pero hay una cosa mucho más de fondo y que es mucho más difícil de erradicar y que es el ambiente de incertidumbre que se ha instalado y cómo atraemos inversiones que no están llegando a Chile. Y para eso es nuestra propuesta de una ley corta, acotada, con el único objetivo de atraer inversión en el corto plazo. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo se recupera esa confianza que se perdió? Bueno, nosotros vemos que hay dos fuentes muy, muy grandes de incertidumbre hoy para la inversión y para atraer proyectos de inversión de largo plazo, como fue Dominga o como son muchos otros. Uno de esos es en el proceso de evaluación ambiental y en el proceso de permiso, y el otro es en la inestabilidad política y que se traduce en los cambios permanentes de regulación. Y por lo tanto nosotros proponemos un proceso de evaluación ambiental, una vía de entrada al proceso de evaluación ambiental distinta. ¿Me das un segundo? Que tenemos que interrumpir. Retomamos la conversación aquí en Agenda Económica en CNN Chile Radio. José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, está con nosotros. Y retomando la conversación, José Antonio, ¿cuál es la forma en la que se puede retomar la confianza, que era lo que estábamos hablando, de los inversionistas
a propósito de esta discusión sobre el crecimiento económico de largo plazo? Yo creo que ahí es donde tiene que estar el fondo de la política pública y nosotros creemos que hay dos fuentes que hoy están siendo una generación de incertidumbre grande. El primero es en el proceso de evaluación, el proceso de obtención de permiso y donde lo principal es ambiental. Y lo que vimos en Dominga yo creo que muestra muy bien los problemas que está teniendo nuestro proceso de evaluación ambiental. O sea, un proyecto puede llevar 11 años sin definir aspectos elementales y súper básicos de viabilidad de un proyecto de inversión. Nosotros creemos que se puede avanzar hacia un proceso donde se generen certezas tempranas. Puede ser eso un no temprano o un sí, pero lo que necesitamos es que durante los primeros años de ingreso de un proyecto de evaluación ambiental se puedan tener certezas que hoy se están dilatando hasta el último día, hasta incluso las definiciones judiciales. Y eso además se puede adelantar. Eso es lo primero. Y lo segundo, la incertidumbre regulatoria, que yo creo que, o sea, que nosotros creemos que se puede acotar con reglas de estabilidad, o como fue en su momento el decreto de ley 600, de estabilidad regulatoria, que incluya lo tributario, pero no se limite solo a eso, aspectos esenciales de los que depende la viabilidad de un proyecto que puedan quedar definidos y con estándares de certeza regulatoria que después cualquier diferencia se pueda resolver ante el CIADI. O sea, ¿y eso cómo se resuelve eso, esa certeza, digamos? O sea, generar invariabilidad para que no pueda sufrir ningún cambio regulatorio ese sector, esa industria en particular. ¿Cómo se genera esa garantía? Es muy buena la pregunta porque esto no se trata de que ninguna norma pueda afectar a la empresa, no se trata de dejar sellado o tallado en piedra todo lo que establece la ley al momento de la aprobación del proyecto, pero sí algunas cosas que son elementales. Por ejemplo, el Estatuto de Uso de Recursos Naturales. Hace no mucho tiempo estábamos discutiendo si se puede o no tener derechos de agua. Esos podrían ser elementos que pueden quedar definidos y que puede otorgarse cierta certeza al titular de un proyecto. Y por supuesto, algunos de los elementos más esenciales que va a contener la RCA. O sea, que yo tenga cierta garantía de que aquellos elementos de los que depende mi proyecto, por ejemplo, que yo voy a contar con una concesión minera, con un cierto plazo, con ciertas características, que eso se pueda mantener invariable en el tiempo por un periodo que nosotros proponemos que puede ser de 30 a 40 años. Ahora, ¿de qué forma crees tú que eso puede mover la aguja para atraer nuevos proyectos, José Antonio? Porque de todas maneras lo que ha destacado el gobierno es que hoy día la cartera de proyectos, sobre todo en ciertos sectores, está más robusta que hace 1 o 2 años atrás. Es que Chile, Sebastián, tiene representa oportunidades para la inversión extranjera y chilena enorme. O sea, nosotros tenemos oportunidades en varias de las industrias que son esenciales para la transición energética, minerales críticos, litio, hidrógeno verde y muchas otras. Energía, se puede acá generar energía renovable muy barata, y eso a nosotros no nos tiene que contestar con los estándares que tenemos hoy de inversión. Tenemos que apuntar a traer inversión que no está llegando a Chile. Y el proceso de evaluación ambiental se ha transformado en una piedra de tope para eso. Cuando tú estás 11 años discutiendo las cosas más elementales de un proyecto, como es el caso de Dominga, evidentemente hay quienes están siendo disuadidos de ingresar su inversión a Chile. Y esos son los que tenemos que apuntar, y lo que vemos nosotros es que los proyectos de ley hoy están exclusivamente centrados en reducir algunos meses los plazos de los procesos que se están evaluando hoy. ¿Es poco ambicioso, por ejemplo, el proyecto de permisología? Absolutamente. O sea, creemos que tiene elementos positivos, que se tiene que avanzar, pero que no va a resolver el problema en la dimensión de la que estamos hablando. Pero el gobierno dice, por ejemplo, que podría reducir hasta en un 30 o 40% los tiempos de tramitación de Yo creo que hay algo de voluntarismo en eso. O sea, gran parte de esas predicciones de reducción de plazos son, por ejemplo, normas que dicen, oye, los plazos se van a reducir a la mitad para ciertas industrias. Ahora uno se pregunta, ¿dónde están los plazos más largos? Están en la sede judicial, en el Comité de Ministros, como estamos viendo ahora, y en las solicitudes que hacen los organismos que evalúan y que exigen al titular de un proyecto pedir que se suspenda la tramitación. Todas esas cosas se puede cumplir con el plazo legal más corto, pero esos periodos de suspensiones y de judicialización no son parte de esta reducción de plazo. Entonces, hay algo de voluntarismo en decir, podemos reducirlo a un tercio o a la mitad, por el solo hecho de darle esta categoría nueva, cuando en la práctica los hechos que están generando estas demoras son, como vemos en el caso de Dominga, judicializaciones muy largas, comité de ministros que no está fallando dentro de plazo y las solicitudes de información que muchas veces son excesivas. Y en el tema ambiental, porque también hay una reforma en el Congreso que busca modificar la evaluación de impacto ambiental. ¿Está apuntando en el sentido correcto esa regulación? ¿Está en el Senado hoy día discutiendo? Yo creo que no. El foco principal que se le está poniendo a ese proyecto es qué pasa con el Comité de Ministros. Y es un foco que es necesario. El Comité de Ministros efectivamente tiene muchos problemas y que yo creo que el diagnóstico es transversal, pero no se está poniendo el foco en
qué es lo que está pasando al principio del proceso. O sea, cuando nosotros estamos discutiendo la viabilidad de un proyecto en el Comité de Ministros, sea un organismo político como es hoy o un organismo técnico como se lo busca reemplazar, ya estamos en el año 5 tomando definiciones de viabilidad que debieron haber sido tomadas mucho antes. Lo que nosotros proponemos no es que en el año 1 actual se tomen esas definiciones, sino incluso antes. Permitámosle a los titulares de proyectos de inversión ingresar con información mucho más elemental que la que se le pide hoy y zanjemos elementos que se pueden zanjar con información básica, como es, por ejemplo, si este es un proyecto que es compatible con la vocación territorial de una región. Eso, ¿por qué tenemos que esperar hasta el año 5 y por qué tenemos que presentar información de ingeniería de detalle de un proyecto? Eso se puede zanjar en etapas muy tempranas de un proyecto. Y así hay muchos otros elementos de un proyecto grande que se pueden zanjar de forma temprana, entregando certezas a un titular y evitándole grandes inversiones económicas con muy poca certeza de la viabilidad de su proyecto. ¿Y eso no implica carta blanca? Absolutamente no. Todas estas definiciones se pueden tomar, o sea, son sobre elementos que se pueden tomar con la información que se dispone y que implican un proceso de participación y un proceso de revisión judicial si es necesario. Lo que sí permitiría es iniciar mucho antes este proceso, acelerar la entrada de inversiones y que un titular de un proyecto pueda tener la certeza de si su proyecto va o no antes de haber desembolsado grandes recursos. Bien, José Antonio, gracias por haber venido al estudio a conversar con Agenda Económica. A ustedes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, José Antonio. Hacemos una pausa y volvemos.